Hola, buenas noches para todos. Nuevamente en estas reflexiones con Alejo, donde vamos a pretender seguir dilucidando muchas cosas que la vida nos va presentando en cada día, cada instante, en cada momento, y que nos va contando a través de historias cómo seguir viviendo, cómo gozarnos la vida, cómo vivirla de otra manera completamente distinta y cómo también edificar a partir de esas historias, a partir de todas estas vivencias que estamos teniendo en el día a día y que nos invitan a encontrarnos con nosotros mismos. Un abrazo muy especial. Bueno, estás por aquí, Amor al Arte, están haciendo un trabajo precioso, de verdad. María Ubiter, Sandra Echeverry, Beatriz Elena, Catalina Monsalve, Gachito, Luz Amparo, Marjorie, Beatriz Elena, Mónica Montoya. Qué rico, qué bueno saludarlos a todos. Claudia, buenas noches para todos ustedes. Bueno, el caso es que elegimos un tema hoy muy especial que llamamos algo así como Sintonízate. Y Sintonízate seguramente que nos trae a la mente muchas palabras, muchas ideas, y ya lo decíamos la vez pasada, la imaginación es absolutamente ilimitada. El conocimiento suele tener límites, pero la imaginación cero límites, y eso implica entonces que cada uno de nosotros empiece a mirar todas las cosas desde su capacidad de hacer conexiones interneuronales y desde crear nuevas imágenes y tendencias en su vida. Esto es muy especial porque sin duda que genera la posibilidad también de ir construyendo el escenario de la vida, y un escenario que nos favorece tremendamente y que además de eso nos permite a nosotros ser los guionistas, quienes vamos manejando precisamente esas escenas y podemos cambiar por completo los actores y lo que allí hay. Lo que experimentamos con los sentidos generalmente estuvo mucho tiempo antes en la imaginación, y eso implica entonces que cada uno de nosotros fue co-creando parte de lo que somos actualmente, y de que esto nos está permitiendo caminar hacia adelante con certeza, con la seguridad de que algunas cosas nuevas van a venir, y por eso la imaginación y la creatividad siempre van de la mano. Hoy me ocurrió una cosa muy curiosa en la consulta, y es que llegó una señora a quien ya conozco de tiempo atrás, y me pareció muy especial porque ella venía consultando por un cuadro de tos, al que rápidamente relacionó con un proceso de reflujo gastroesofágico, además porque alguien le insinuó que eso podría ser, y ese reflujo a veces irrita literalmente la tráquea y puede producir ese fenómeno de tos. Pero entonces ella me decía, no, mira, es que es muy sencillo, yo simplemente imagino que mi cuerpo está respondiendo, imagino que mi cuerpo está en armonía, e imagino que ya hemos venido solucionando este proceso. A mí me encantó eso porque precisamente imagina que imaginas fue el tema de la charla pasada. O sea, era una señal muy clara de que estaba poniendo en práctica justo lo que habíamos mencionado. Y eso a mí me llena de regocijo porque implica entonces que realmente estamos poniendo en práctica lo que estamos viendo y compartiendo en estos videos y en estos encuentros tan deliciosos que nos permiten a nosotros gozar desde el corazón en este encuentro. Así que esto implica también que quien crea con pasión puede creer y puede crear exactamente lo que está pretendiendo que se genere en un momento determinado. Es muy importante que la pasión vaya de la mano de esa creencia para que finalmente se convierta en una creación. Y si cada uno de nosotros lo está haciendo, entonces simplemente entiende fácilmente que probablemente lo que aún no ha sido creado es porque falta un poco más de deseo intenso, de determinación, de disciplina, y seguramente que de esta manera vamos a poder ir concretando muchísimo más lo que pretendemos en un momento determinado. Cuando cada uno de nosotros eleva sus aspiraciones, es lo que los orientales llaman la ferviente aspiración,
frecuentemente si esa ferviente aspiración está asociada además con el deseo profundo de servir, es muy factible que el universo conspire y que las cosas se comiencen a dar, y de alguna manera esto implica que también estemos ahí cerquita. Un saludo por aquí a Catalina Aguilar, que la acabo de ver por ahí, muy especial, estás de cumpleaños, unas felicitaciones enormes. Bueno, entonces, miremos de dónde viene esto de sintonizar. Sintonizar es simplemente entender que generalmente hay un receptor que recibe una información de un emisor. Y si estamos hablando de eso, ese receptor podemos ser nosotros mismos, pero decidimos dónde colocar la perillita del dial, como aparecía ahí más o menos en esos radios antiguos en los que les puse el aviso de la charla de hoy. Y eso es muy especial porque ahí lo que nos está diciendo es que cada uno de nosotros como receptores elige una cosa fundamental, y es la recepción de esas frecuencias, pero de la frecuencia que cada uno requiere y con la que necesita coincidir, y por qué no concordar también, para poder facilitar que el proceso del desarrollo personal individual en ese camino hacia la evolución de la conciencia se dé de una manera certera, se dé de una manera con un propósito muy claro. Así que hablar de sintonías necesariamente es hablar de frecuencias. Y si hablamos de frecuencias, estamos hablando de movimientos. Y si hablamos de movimientos, hemos dicho, la vida es movimiento. Si nos sintonizamos con las frecuencias adecuadas, entonces vamos a poder llegar a cosas realmente muy importantes en nuestra vida, y podemos encontrar, por ejemplo, el calor y la contención de alguien en unos momentos que pueden ser difíciles, o también, ¿por qué no?, en esos momentos de agrado, en esos momentos que necesitamos a alguien para compartir, y qué rico, qué maravilla que podamos contarle este triunfo, este logro que acabamos de tener. Sin embargo, cuando a veces nos sintonizamos en frecuencias que pueden ser inadecuadas, ocurren cosas como estas. Miren, esta es una paciente que consulta porque recientemente tuvo un atraso en sus ciclos menstruales. Digamos que no está buscando quedar en embarazo, pero obviamente todos los cambios fueron como si hubiera estado en embarazo. Sin embargo, empezamos a repasar y hay una cantidad de situaciones complejas que le ocurrieron. Uno, pues obviamente lo de la pandemia, que para todos de alguna forma ha sido compleja. Dos, la enfermedad de un familiar que finalmente fallece. Tres, la alteración desde el punto de vista laboral que implica movimientos y desplazamientos frecuentes. Y ella, a nivel subconsciente, recuerda que tal vez el momento en que más protegida se sintió fue alguna vez cuando estuvo en embarazo. Así que se sintoniza ese patrón frecuencial, se sintoniza su sentir con un momento específico que ella evoca en un instante determinado, cuando se ve casi que apretujada por toda esta cantidad de situaciones que está viviendo, y decide sintonizarse allí, y por eso empieza a vivir como si estuviera en embarazo. Finalmente se da cuenta que no lo está, y se da cuenta también que ella misma estaba fabricando probablemente un proceso como esto, es una especie de pseudo embarazo, pero precisamente porque se ancló, se dejó, digamos que meter en la resonancia de esa frecuencia que estaba emitiendo un recuerdo determinado desde su interior, y con el cual entonces hace lo que se llama una resonancia, es decir, vibrar en la misma frecuencia. Y cuando alguien vibra en la misma frecuencia, pues obviamente se empiezan a generar los cambios, como si, insisto, utilizo mucho esas dos palabritas, como si lo estuviera viviendo en ese momento. Y ese como si implica muchas veces que el subconsciente no diferencia claramente de lo que es real y de lo que es imaginario. El como si puede generar cambios fisiológicos tan determinantes que puede provocar que la fisiología cambie en ese instante, y puede hacer que se comunique una información como estas. Así que es muy importante entender que cuando nos
sintonizamos con nosotros mismos, cuando nos encontramos con nosotros, es necesario que ese emisor y receptor, que en este caso somos nosotros mismos, empiecen a vibrar al unísono, en la frecuencia adecuada, con coherencia, y así de esa manera la comunicación empieza a fluir y empezamos a encontrar lo que se llama un rapport. El rapport es como el eco que estamos encontrando en nuestros interlocutores, y obviamente cuando se trata de nosotros mismos, pues es el eco del encuentro y de la armonía con nosotros mismos en el proceso de entendimiento. Miren esto. Es que son muchos casos muy simpáticos, pero a su vez muy formativos, y porque esto nos va llevando a entender que pueden ser nuestros propios procesos. Esta es una paciente que también empieza a tener un trabajo muy complejo, porque su jefe es un poquito, como ella lo denomina, un poquito loco, en el sentido de acelerado, quiere todo para allá, hagamos esto y esto y esto, y ella tiene que trabajar mucho con lo que implica escuchar a la gente en su oficio, y llega un momento en que se siente tan saturada que cuando ya simplemente le dice, oye, tráeme un tinto, pero ya, y ella lo toma como una presión más, y ya definitivamente se niega a escuchar esto más y se sintoniza, deja que se ancle en ese momento su pensamiento con una emoción con la que se encontró. Cuando hacen esa especie de rapport, el pensamiento y el sentimiento, entonces viene el cambio. Por supuesto, si me están acelerando tanto, si me están hablando tanto al mismo tiempo, entonces esta persona se ancla, insisto, con una emoción que es la de yo no quiero escuchar más, ya me saturaron, y se revienta el tímpano. Miren la importancia entonces de no dejarse sintonizar en frecuencias inadecuadas, sino más bien de elegir la frecuencia correspondiente. Seguramente, si se aprenden a manejar las emociones, en ese momento la sintonía no va a ser con la cantidad de reclamos y necesidades que tienen esas personas con las que tiene que interactuar, sino en la absoluta riqueza de contar con un trabajo, disfrutarlo, gozárselo y saber hacer las pausas y reclamar los ritmos interiores. Así que no hay que poner en la imaginación lo que no se quiera crear, porque es muy probable que ese subconsciente actúe y no diferencie claramente qué es lo que realmente tiene que aparecer, sino que simplemente recibe un mensaje que se está creando en ese momento y que no entra a discernir si es bueno o es malo, simplemente se crea un mensaje, una imagen que se traduce como un comportamiento a nivel fisiológico y que cambia por completo la expresión del cuerpo físico, del cuerpo emocional y del cuerpo mental. Hay gente que dice, a ver, es que yo he sido así siempre, es que es mi manera de ser, es que esto no lo puede cambiar nadie. Y por supuesto, cuando alguien utiliza ese tipo de expresiones, yo he sido así, está evitando conjugarlo en presente, como lo decíamos la vez pasada, en ese yo soy. Yo en este momento soy lo que quiero ser. No necesariamente porque haya sido de una manera, tengo que seguirlo siendo. Entonces yo puedo perfectamente crear ese yo soy y decir, a partir de ahora, en mi yo soy, fabrico lo que realmente quiero ser. Por eso pongamos siempre en la imaginación y el cuidado que tenemos que tener de fabricar cada pensamiento acompañado de una emoción y un sentimiento siempre positivos y afirmativos, siempre pensamientos que edifiquen, que aporten, que creen en el norte que estamos buscando en dirección de ese propósito claro. Así que la imaginación es propia, la imaginación no se la podemos ceder a nadie, la imaginación es única y exclusivamente nuestra, pero tiene que ir ligada perfectamente a los propósitos que queremos para que finalmente ese universo realmente conspire. Allí encontramos una cosa muy linda, y es que los sentidos a veces limitan la imaginación, porque los sentidos frecuentemente están asociados a paradigmas, a modelos, a comportamientos, a patrones que ya vivimos, a experiencias que se dibujaron en nuestra existencia, y que esas vivencias pueden quedarse generando específicamente un recuerdo que permiten que esos órganos de los sentidos se conecten con esa imagen vivida y no amplíen
esa banda pasante que les permita incluir nuevos elementos en el escenario que cada uno tiene la posibilidad de incluir en la generación de ese escenario nuevo, y por eso la imaginación es tan tremendamente poderosa, y por eso la invitación es siempre a vivir desde el final, porque cuando uno vive desde el final significa ya estoy viviendo desde el logro, desde el proceso, no sino desde el logro, desde lo que ya en este momento está en mi interior, y por eso está en el yo soy este resultado que estoy buscando, yo soy este sueño que estaba esperando, yo soy esta pareja que estaba buscando, yo soy este trabajo que quería. Y entonces desde ahí realmente estamos viviendo desde el final, y nos podemos verdaderamente prescindir de la duda. Cuando la duda se mete, se empiezan a perder una cantidad de oportunidades que no nos imaginamos y que realmente pueden bloquear seriamente lo que nosotros tenemos que hacer. Así que no solamente es eliminar la duda, sino entrar en el verdadero compromiso con nosotros mismos, en el auténtico compromiso que nos lleva precisamente a no perdernos en las ramas, a no perder el enfoque, a continuar de una manera unidireccional, casi que brillante, coherente, como un láser, que es el láser de la conciencia, donde ponemos esa luz de la conciencia que está a una vibración tan alta que ni siquiera nuestros órganos de los sentidos captan esa información. Y por eso entonces era tan importante que al dormir programáramos con la fuente lo que queremos hacer. Es muy lindo también, hoy me contaba alguien, él es un entrenador de voleibol, un personaje muy, muy especial, con una fuerza y una tenacidad única que lo hacen realmente un ser extraordinario, y que tiempo atrás había ido a la consulta por esa cosa tan frecuente que ocurre: hombre, no tengo muy claro para dónde voy, qué quiero hacer, ¿por qué no me ayudas a vislumbrar un poco el futuro? Empezamos a hacer ese ejercicio de regresar hacia la niñez, con qué te gustaba, qué era lo que más te gustaba hacer. No, a mí me gustaba mucho estar al aire libre, al espacio. A mí no me gustaba que la gente estuviera apretujándome, ni me gustaba sentirme acartonado, pero además yo siempre elegí algo muy especial, y es el águila como modelo. Y el águila observa, el águila enfoca después de que ha hecho una visión panorámica, pero el águila se mueve en libertad, y empezamos a concordar con esas historias, y finalmente concluimos que muy seguramente gran parte de su esfuerzo, esto lo hablé hoy apenas, esto lo hablé hoy con él, gran parte de su esfuerzo debería dirigirlo en un futuro próximo a crear posiblemente una empresa en la que pueda generar, por ejemplo, viajes y excursiones al aire libre, donde pueda tener y encontrar, como el águila, escudriñar un poco el significado de cada cosa, buscar un poco la historia. Y fíjense lo que me contesta. Él me dice: maestro, no sé por qué, porque realmente los maestros son todos los pacientes. Y él me dice: hombre, le voy a contar que precisamente hace 8 días yo empecé a hacer el ejercicio y me encontré precisamente que esto que me estás diciendo era lo que quería hacer, y fíjese que ya lo estoy haciendo, ya estoy fabricando ese proceso. Así que es muy especial, porque ahí es donde la fuerza de las coincidencias se suma, y es cuando nos podemos realmente sintonizar. Todo vibra y está unido, ojo a esto, todo vibra y está unido con lo que nosotros decidimos sintonizar en nuestra mente, en nuestro cuerpo y en nuestras emociones. Me llega otro paciente, y este paciente consulta diciéndose a sí mismo y expresando en la consulta: es que yo he sido una persona hiperactiva y con déficit de atención. A mí eso me llama la atención, porque prontamente capto que es una persona supremamente inteligente, y muchas veces los inteligentes, cuando están sometidos al sistema educativo nuestro, pues simplemente pierden la atención porque captan rápidamente, y entonces necesitan de nuevos estímulos, y ahí son rotulados como hiperactivos o con déficit de atención. Entonces el hombre se sintoniza, empieza a vibrar con esa información de su hiperactividad, y empieza a encontrarse que necesita hacer muchas cosas, porque está con un rótulo aquí que dice: soy hiperactivo, soy hiperactivo, soy hiperactivo. Entonces el que es hiperactivo necesita estar en movimiento, y resulta que empieza a encontrar que ya no puede conciliar el sueño fácilmente, a menos que haga un ejercicio intenso
antes de la hora de dormir, cosa que sería completamente lo contrario a lo recomendable, porque antes recomendamos actividades de cierta quietud para poder empezar a abrir el panorama al sistema nervioso parasimpático, que es el que nos va a invitar después al sueño. Pero como él se sintoniza y sincroniza su mente con eso de la hiperactividad, entonces ya mete a su disco duro que necesita de esa hiperactividad para funcionar de manera adecuada. Es muy bonito esto porque muchos pacientes pueden incluso dejar medicamentos y muchas cosas que están tomando hasta ese momento, simplemente cayendo en cuenta de que lo que están haciendo es precisamente generando esa unión, esa frecuencia de resonancia que los lleva a que ocurra. Pero también entonces, si lo entendemos de esa manera, vamos a entender que podemos sintonizarnos, por ejemplo, con los milagros, porque cuando la materia, la mente y el espíritu van perfectamente dirigidas hacia un propósito claro, y cuando ese propósito tiene además una acción de altruismo asociada, seguramente que esos verdaderos milagros están ocurriendo. Ojo, no solo al interior nuestro, sino también al exterior. Muchas veces ocurre que la presencia nuestra en un momento específico puede ser, entre comillas, salvadora. Me refiero a que puede darle la mano a alguien que en un momento determinado estaba perfectamente al borde de flaquear y que necesitó la aparición de nosotros, pero eso no ocurrió por azar. Eso ocurre por esas deliciosas coincidencias que permiten que los milagros realmente se den, y entonces la intención genera un movimiento que va más allá de nosotros mismos y que busca ese patrón de resonancia en alguien que tenga el receptor puesto en ese momento para que finalmente coincidamos en ese encuentro, y al coincidir en ese encuentro cada uno de nosotros puede aportar lo mejor de sí y puede darse cuenta de que allí hay muchas cosas que están ocurriendo. Recordemos que el cerebro se desarrolla hasta los 20 o 30 años, es decir, no es como en un principio se pensaba que la corteza se maduraba entre los 2 y los 7 años, sino que esto sigue desarrollándose y alcanza aparentemente la máxima madurez. Y digo aparentemente porque hoy las investigaciones muestran una cosa, pero es posible que mañana esa realidad esté completamente desdibujada, pero hasta lo que conocemos hoy esa formación va hasta, o ese desarrollo va hasta los 20 o 30 años. Sin embargo, el proceso continúa hasta el último día de nuestras vidas. Por eso cada aprendizaje puede cambiar incluso la forma, las circunvoluciones, los enrollamientos en nuestro cerebro, y esa forma, esa anatomía que puede cambiar puede hacer que incluso nos demos cuenta de que necesitamos ese cerebro social. Por eso a mí me preocupa profundamente lo que está ocurriendo con la educación de los niños hoy en día, pues porque son niños que se están quedando en la, entre comillas, virtualidad en la casa, no están pudiendo socializar adecuadamente, y eso implica que la interacción con otros va a hacer que, si se da de manera virtual o simplemente no hay ese contacto con los otros, el proceso del aprendizaje empiece a alterarse. De allí que yo cuestiono muchísimo la educación virtual. Entiendo que hay situaciones complejas en este momento y que posiblemente todas estas medidas de bioseguridad sean importantes, pero también entiendo que va a llegar un punto en que vamos a tener que elegir si corremos ese riesgo o no, porque los niños se van a quedar completamente aislados en su mundo y van a disminuir en su capacidad de aprendizaje. Recordemos que esa capacidad de socializar con su entorno y con los amiguitos y todo esto es la misma capacidad de socializar que tienen las neuronas en nuestro cerebro, y que si no se están comunicando continuamente, pues se va a perder esa oportunidad preciosa que podemos tener allí. Podemos ir mucho más allá de nuestras ataduras, y por eso la intención es que desafiemos esto que nos está ocurriendo, este proceso de aprendizaje, obviamente con responsabilidad, insisto, pero que no nos permitamos tampoco rotularnos a este proceso que nos están vendiendo todos los días de muchas formas y a través también de mucha desinformación. Infortunadamente, cuando la humanidad más necesitaba de las redes para informarnos, ocurrió que nos desinformamos más cada día, y esto va llevando no a informarnos, sino a intoxicarnos. Pongamos otro ejemplo de cómo esa imaginación y esas frecuencias pueden ir más allá de nuestras ataduras. Esta es una paciente que consulta por un eczema disidrótico. Traducido en cristiano, se le están pelando las manos
ella le echa la culpa al contacto con algún detergente o algún pegante o alguna cosa parecida, pero cuando estudiamos su historia, vamos un poco más allá, resulta que sus manos ella las descubrió en un momento determinado para generar creatividad, y de hecho hoy hace cosas que tienen que ver con la creatividad, con la innovación, con todo lo que implica ese hemisferio derecho, pero también identificó en sus manos la forma de plasmar esto y de asumir una responsabilidad. Cuando ella se retrocede en el tiempo y empieza a darse cuenta, entre comillas, que su vida ha estado atada a muchos sufrimientos, a necesidades económicas cuando niña, a la lejanía de su padre, a lo mejor a la tiranía un poco intensa de su madre, posiblemente en el propósito de educarla adecuadamente, pero a lo mejor sin seguir las reglas de educación adecuadas, pues esto hace que ella empiece a encontrar la necesidad de expresarse a través de sus manos, pero también se encuentra apabullada por la responsabilidad y porque ahora necesita conseguir algo más. Ella intenta con varios trabajos previamente, pero no aguanta esa presión, esa exigencia en un momento determinado, y casi que su cuerpo le grita de esa manera con esto que les estoy diciendo el eczema disidrótico o la dermatitis disidrótica, hace que se pierda por completo esa posibilidad de expresarse a través de sus manos, y es como si ella misma pusiera una pausa obligatoria, porque esto le va a impedir trabajar o ejercer su proceso más fácilmente. Curiosamente, muy curiosamente, después me entra otra paciente, pero miren, exactamente con la misma sintomatología, una paciente ya de más edad, pero que está anclada a otra cosa completamente. Hemos dicho, las manos son la prolongación del corazón, y esta mujer se quedó anclada por completo al momento de su separación, hace ya muchos años, que ella misma relata fue tremendamente traumática, y simplemente perdió la posibilidad de volver a conectar su corazón y a tener otra pareja y disfrutar de esa pareja, y por eso la expresión de su corazón, la prolongación de su corazón se altera precisamente ahí, y es lo que lleva a que ocurran este tipo de circunstancias. Y miren cómo ante síntomas y signos iguales, las historias son completamente distintas. Esto es lo bonito. Por eso la invitación es hoy a quedarnos dentro de nosotros mismos, a sintonizarnos con nosotros, a dejar los supuestos básicos de las visiones del mundo y a empezar a modificar las perspectivas para tomar nuevas decisiones, cambiar la visión del mundo, porque si nos quedamos en nuestro presente vamos a tener mucho tiempo, pero si estamos anclados al pasado y al futuro, ahí perdimos el año. Así que la invitación es que sintonicemos nuestro ser con lo que somos nosotros verdaderamente en esencia. Somos un todo absolutamente inseparable del universo, y por eso cuando somos esto, cuando realmente reconocemos esa integración que tenemos con el universo, encontramos nuestra propia integridad y nuestra capacidad de expansión. Empezamos a encontrar la felicidad y el éxito a través de este tipo de circunstancias, y empezamos a darnos cuenta de que cuando servimos a través de nuestros actos, inclusive hasta nuestro sistema inmunológico puede modificarse. Por eso es tan importante que seamos flexibles, que podamos abrirnos al cambio, que cambiemos las percepciones. Recibo otro paciente que se queja porque tiene un síndrome de fatiga crónica excesivo, y empieza a tener tal fatiga que siente, hombre, es como si me hubieran desconectado, es como si me hubieran quitado la pila y ya simplemente no soy capaz. Este hombre tiene una actividad que tiene que ver mucho más con su cerebro intelectual, digámoslo de esa manera, o el cerebro pensante, es decir, su trabajo no es tanto físico como sí mental, y está metido en una cantidad de tareas tremendamente importantes. Además es un personaje maravilloso, tremendamente responsable, pero también papá, esposo, y todas estas cosas que llevan a que cierta presión esté presente en su día a día, y esto hace que también se ancle a un patrón frecuencial de demasiada exigencia, y seguramente a un patrón de acelere que hace que sus suprarrenales, que son esas glandulitas que manejan
precisamente parte de los ritmos a través del manejo del tiempo y que tienen que ver con los grandes factores de estrés, pues simplemente lleven el carrito en primera todo el tiempo hasta que finalmente la maquinaria se funde en un momento determinado. Cuando nos encontramos que podemos ser flexibles a pesar de las responsabilidades que tengamos y abrimos nuestro corazón, seguramente vamos a empezar a sufrir menos. Esa es la invitación. Entonces, por eso, en la meditación, cuando busquemos esa coherencia, tratemos de circunscribir, de sintonizarnos con la frecuencia, el patrón adecuado para que siga siempre a lo que nos apasiona y para que en ese momento ese pensar active la química del cerebro y empiecen a cambiar por completo nuestras realidades. Bueno, vamos a terminar con una pequeña meditación. Nos llevamos las manos a nuestro corazón, respiramos lenta y profundamente, de manera rítmica y pausada, disfrutando de este momento de la respiración y tratando de centrarnos en el movimiento respiratorio. Vamos a hacerlo unas 2 o 3 veces. Cada uno llevando su propio ritmo y entrando en resonancia, sintonizándose con su patrón respiratorio, que no es el patrón de otros, es su propio patrón respiratorio. Y una vez hemos encontrado ese patrón respiratorio, entonces ahí incluimos ese pensamiento semilla. Y ese pensamiento semilla va a ser hoy: me sintonizo con la vida, me sintonizo con la vida. Y lo repito mentalmente: me sintonizo con la vida. Lo voy repitiendo mentalmente a mi propio ritmo y simplemente dejo que ese pensamiento semilla, inscrito en esa frase, en este momento empiece a encontrar el patrón frecuencial con el que yo sueño con sintonizarme, mientras me repito: me sintonizo con la vida. Decir me sintonizo con la vida implica renunciar precisamente a lo que no representa el gozo, la armonía, la pasión, la alegría, la felicidad, el amor. Así que me sintonizo con la vida es encontrarme, concertar con mi esencia, encontrar ese patrón frecuencial básico que habita en mí y permitir que ese patrón frecuencial recorra todo mi ser en todas mis esferas. Visualizo cómo esa sintonía con la vida me sincroniza también a su vez con mi red de nervios, con mi red vascular, las arterias y las venas, y con mi red de colágeno, esa que genera estructura en mi cuerpo, y de esa manera, una vez más, me sintonizo con la vida. Si me sintonizo con la vida, estoy dejando atrás lo que no es mi esencia, estoy dejando el peso que no me corresponde, probablemente lo que está anclado al pasado, y si me sintonizo con la vida, me encuentro en ese presente eterno donde abunda la abundancia. Respiramos lenta y profundamente. Me sintonizo con la vida. Y así cada uno puede entonces empezar realmente a sintonizarse con su propia vida, a empezar a experimentar eso, y mi sugerencia es: guardemos este pensamiento semilla en los próximos días, por lo menos hasta el lunes siguiente en que nos veamos de nuevo en estas reflexiones con Alejo, para que podamos cada uno de nosotros realmente encontrar en qué patrón frecuencial decidimos nosotros vibrar de manera adecuada. Un saludo a Catalina Gómez, a Dani Marulanda, a Pático Rodríguez, a José, a María Camila, a Magdalena Montoya, a Tomás Sierra, a Santa María Jerez,
a Tatis Monteserna, qué rico que estés por aquí, un abrazo gigante y espero que vayan muy bien. Juli, Focus Idiomas, Paula Lomar, Sandra Patricia Mazo, Lady Tamayo, Ana Londoño, qué bueno verte, a Deyanira, a Janie, a Pilar Pinto, qué bueno. Bueno, saludos a todos ustedes, un abrazo gigante. Recuerden, Aurelio, un abrazo gigante también para ti. Vale la pena que esto lo repliquemos, me encanta porque veo que de verdad estamos generando eco y esto es lo bonito, ya es lo Angisica, porque si tocamos muchos otros corazones, si logramos que otros vibren en esas frecuencias que estamos buscando, vamos a encontrar sin duda un patrón mucho más adecuado en el que vibrar y vamos a encontrar seguramente cosas que nos van a representar muchas más cosas. Saludo a Piedad, a Blanca Marín, a Alba Mateus, qué rico que estás por aquí, a Natu López, qué rico, Ligoni, Ana Catalina Aguilar, la cumpleañera, a Catalina Monsalve, a Posada Beut, qué bueno que estén por acá de verdad y esto espero, insisto, que podamos seguirlo compartiendo. Gracias Rosy por estar, Juan Fernando Arias, a Ruti, a Ana B. Gallego. Bueno, saludos especiales a todos. Nos vemos Dios mediante el próximo lunes, 6:30 de la tarde. Recuerden, esto queda allí en el Instagram TV y en el canal de YouTube. Compartamos. Chao, chao.